de las dudas, podés establecer un tipo de comunicación con tus hijos, y si no, hay muchas fuentes para ir a buscar información juntos. No te tiene que avergonzar que quizá no sepas de algunos temas. Bueno, no lo sé. Qué bueno sería salir a buscar estos temas juntos, y de paso yo también puedo. Y a lo mejor, sí, lo sabía, lo que pasa es que lo sabía desde otro lugar. Claro, ¿cómo poder transmitírselo al chico? Muchas veces no lo sabe. ¿Cómo transmitirlo? Y básicamente por esto, porque da vergüenza, da pudor, no se sabe cómo establecer el diálogo en esos temas. Entonces, porque se piensa que se va a hablar solamente de sexo, ¿no? Entonces está esa cuestión prejuiciosa en ese punto, ¿sí? Por eso, bueno, si te parece, no sé qué hora es. Empezamos la charla, sí, dale. Somos poquitos, pero bueno. Sexo, o sea, desde cuando nacemos con una determinación biológica, anatómica, que nos determina en ese punto como hombre o mujer desde lo físico, digamos, aparato reproductor masculino, femenino, ¿sí? Eso es indudable. Ahora, a partir de ahí, a partir de que nacemos, hombres o mujeres, se empiezan a construir un entramado de manifestaciones que tienen que ver con lo afectivo, la manera de comportarnos, los pensamientos, las expectativas que ponen sobre un hombre o una mujer, básicamente los primeros socializadores, que son los padres o las personas de crianza. Las fantasías, los deseos, los mandatos, lo que llamamos estereotipos. Es importante aclarar lo que son los estereotipos. Los estereotipos son como unos modelos, unas generalizaciones simplificadas de lo que debe ser el comportamiento de un hombre o de una mujer. O sea, vamos incorporando casi inconscientemente, a partir ni siquiera de charlas, sino de ejemplos diarios, lo que es ser hombre o lo que es ser mujer, o sus variables dentro de la sexualidad, ¿sí? Eso se va incorporando inconscientemente, no es aprendido desde ahí, desde el ejemplo. Por ejemplo, a ver, te voy a decir un estereotipo. Cuando se le dice a un varoncito, no llores, pareces una nena. ¿Por qué llorás? Como una nena pareces. Bueno, es un estereotipo. Como si los varones no lloraran, ¿no? Claro, ahí le estás quitando ya, o lo estás apartando al varón de mostrar su sensibilidad. Porque si muestra su sensibilidad, es débil. Entonces no llores, porque te vas a parecer una nena. Ya le produce una oposición. Las nenas sí, si lloran, son delicadas, son sensibles. Si bien hoy se está muy puesto en cuestión esto, por suerte, algunas veces esto sigue circulando. Yo creo que sí sigue circulando, aún sin darse cuenta. Por eso es importante que lo tengamos presente. Entonces, esos estereotipos nos van moldeando en una forma de ser que es muy difícil después desandar, a menos que los empecemos, porque además todo lo que nosotros vemos o lo que hablamos después también se transforma en pensamiento. Por ejemplo, está en cuestión el tema del lenguaje. Si tenemos que decir los, las, por ejemplo, ni hablemos de les, pero vamos al tema del lenguaje. Y hay toda una crítica, ¿no?, que es válida, tan buena, los debates. ¿Y por qué los, las? ¿Por qué hay que manifestarse desde ese lugar? Bueno, porque el lenguaje también tiene mucho que ver en los lugares otorgados en el pensamiento. Si yo le doy un lugar a la mujer también, al dirigirme a los, las, le estoy dando un lugar, me estoy dirigiendo a ella también. Esto que incomoda, ¿no es cierto? Y que no sé si es nuevo, pero sí que está puesto, visibilizado hoy, con una sociedad que hasta ahora, ¿no
es cierto?, el poder y demás lo tenía el varón. Entonces, por supuesto que el varón no quiere perder su poder en algunas cuestiones, ¿no? O dice, ¿para qué? ¿Para qué esto? Si así estábamos bien, bueno, ¿quién estaba bien? Pero volviendo a la sexualidad y a los estereotipos, también tiene que ver con una cultura, un momento histórico. No es lo mismo, por ejemplo, los mandatos que tuve yo a los que tienen los chicos ahora. Porque además de estos agentes socializadores que son los padres o la familia o las personas que están a cargo de su crianza, tenemos la escuela y tenemos también después, por eso la adolescencia es tan importante, los grupos. Y además ahora se le suma también las redes sociales. O sea, hoy hay muchos agentes que pueden informar y que pueden formar y además construir esto que vengo diciendo de lo que es la sexualidad. Entonces, la sexualidad la tenemos construida desde que nacemos. Se va construyendo, desde los cambios de nuestro cuerpo, desde las relaciones que establecemos con los otros, qué tipo de relaciones establecemos. Va después a ser Perdóname que te corte, pero bueno, se me ocurrió algo preguntarte. Sí. Ahora, también, yo no sé si es tan beneficioso tener tantos lugares de información, ¿no? Porque vos decís, está bien, la escuela, la familia, los grupos de amigos, las redes sociales, también acá en el adolescente se complica un poco, porque, o sea, en cada lugar tenés diferentes miradas. No sé si está... a ese no, chico... Unificar, no sé... Pensamiento estamos hablando, ¿no? Sí, bueno, pero va a tener más posibilidades de elegir, o sea, elegir en el sentido de que no es un solo mandato, sino que si se poner en cuestión algo, no está mal, cuando ese algo le está trayendo dificultades a lo mejor en su relación con los demás. Ahora, es verdad lo que vos decís del exceso de información, y ayer lo hablaba con mi hija y decíamos, no todas las informaciones, sobre todo las que nos dan las redes, son válidas, ¿sí? Eso es verdad. Ni tampoco la información que nos dan los otros. Sí pensamos que la escuela sí, porque la escuela se ha venido preparando, no cualquiera puede dar educación sexual integral. Hay toda una preparación para esto. Y es veraz, la información es veraz, ¿sí? Entonces, si ese chico va a la casa y pone en cuestión algo, no sé si está mal, el tema es la apertura que pueden tener los padres para tomar esa puesta en movimiento de lo que le dice. Ejemplo, que yo te diga alguna vez, me han dicho, ¿y por qué? Por ejemplo, en casa... me ha dicho una chica, ¿por qué en casa me piden más a mí que haga las cosas y a mi hermano no? Entonces yo le dije lo que venía trabajando a lo mejor en la escuela. Y a lo mejor a los padres les enoja, pero no está mal. Te iba a preguntar eso, justamente te iba a preguntar eso. Vos que tenés experiencia de trabajar con adolescentes y bueno, en la escuela creo que hablaste mucho de sexualidad o no sé si te tocaba esa área. Sí, porque yo tenía la salud adolescente, así que estos temas los... ¿Te ha pasado tener discusiones con los padres en cuanto a vos dar una información y que en la casa no estén de acuerdo con eso por su ideología, por lo que fuese, ¿no? No, sabes que no, solo una vez que hubo un malentendido y lo pudimos, y estuvo muy bien que la mamá vino a la escuela y lo pudimos aclarar. No, sabes que no, quizá en la comunidad donde yo trabajaba, por ahí los papás tienen mucha confianza en la escuela y en lo que la escuela le brinda. Pienso que sí. Y entonces no hay oposición a eso. Por otro lado, es un derecho que los chicos tienen, porque hoy por hoy, por más que los papás se opongan, es un derecho. ¿A qué edad empieza? La ley... ¿En sala de 4 o 5? ¿Cuándo empieza? Sí, pero ahí ¿con qué empiezan? Empiezan con los cuidados del cuerpo,
conocimiento de su cuerpito, el tema de la intimidad, el tema de el respeto al cuerpo del otro. Vos sabés que se ha demostrado que a partir de la educación sexual integral se han detectado muchos abusos en menores, sí. Por lo cual, muy importante, porque esto se da, o sea, por más que uno no lo... Sí, se dan en muchas familias. Bueno, muchas familias, creo que la mayoría de los abusos se da en personas cercanas a la familia o personas cercanas al núcleo familiar. Sí, realmente es intrafamiliar. Y entonces, en el hecho cuando un chico escucha que eso no es lo esperable, que eso no está bien, que su intimidad, su cuerpo, que el cuerpo de sus bordes, sus límites, es íntimo, cuando uno le explica estas cuestiones, quizá pueda salvar a varios niños de abusos que en otros momentos no, porque lo tomaban como que, bueno, eso será así. Entonces, pues te vuelvo a decir, es una ley que está transversalizada en todas las áreas, o sea, todos los profesores, sea de cualquier área, se intenta siempre en los colegios transversalizar la educación sexual. Pero desde este lugar, vuelvo a lo mismo, se habla, por ejemplo, de la manifestación de las emociones. O sea, ¿cómo me relaciono con el otro? Si hay un tema de lo que llaman famoso bullying, ¿no? Si yo me relaciono con el otro como si fuera un objeto, no como si fuera otro sujeto como yo, y eso se puede abordar en la escuela, bienvenido sea. Porque el día de mañana, cuando entre en relación afectiva con un otro, una relación afectiva y de pareja y sexual, genital, sería, quizá ya va a ir desandando esto de no tomar al otro como objeto, como pasa en la violencia de género. El otro es mi posesión, es un objeto que yo puedo tomar o desechar cuando quiera. ¿Y vos decís que eso con la educación sexual el chico lo puede llegar a ver? La educación sexual, a ver, la educación sexual... Creo que eso ya es muy... no es magia. Eso no. Creo que ya viene desde que el chico nace y las conductas que se tienen en la casa, ¿no? Por supuesto. De tomar al otro como objeto. Pero la escuela tiene mucho peso también, hay que confiar en eso. Y también detectar cualquier situación que sea anómala es función de la escuela. Y está bueno que así sea, por eso tienen equipos de orientación y demás que pueden detectar y pueden prevenir situaciones que no son buenas para atravesar para un pibe. Entonces, a mí me parece que no es magia, no es que la educación sexual vaya a terminar con todo y va a establecerse una sexualidad de lo más natural y genial. A mí me parece que es compleja, la sexualidad es muy compleja, ha sido siempre compleja, pero por lo menos que yo siempre digo que la situación en la que estés el día de mañana, si formás una pareja, si tenés una relación con un otro, sea lo más elegida posible, que no se te encuentre en una situación que la verdad no entendés por qué y que sufrís mucho. Que puedas sentir placer con libertad y no con culpa, por ejemplo. Sentir culpa porque, no sé, los chicos siempre se reían cuando hablábamos de actividades autoerógenas, ¿no? Como pueden ser la masturbación. Entonces, digo que mi papá me contaba lo que le decían en la casa si algo de esto se hubiera dado. Un miedo y una monstruosidad lo que le decían. Entonces, antes se aplicaba una censura tan grande a estas cuestiones que no lo tomaban como un autoconocimiento de su propio cuerpo. Era un horror, qué feo es eso. Y además era muy censurado y tomado como algo horrendo. Me parece que si se empiezan a naturalizar estas cuestiones y se puede hablar de esto con simpleza, con naturalidad, yo sé que es difícil hablarlo, que en casa, no sé bien por qué, no sé si alguien
ha hecho alguna pregunta así, ¿por qué causa tanta vergüenza, ¿no? Siempre. Y uno debe recordar qué le causaba a uno cuando era también adolescente o cuando quería preguntar. No sé si hoy por hoy tienen más vergüenza los adolescentes, creo que son los padres los que tienen vergüenza. El adolescente Los adultos, ya nació con tenemos vergüenza. lo tiene naturalizado, es un lenguaje que ya está incluido en ellos. Ellos hablar, creo yo, ¿no? Pero no trabajé con adolescentes, pero hablar de masturbación o hablar de diferentes temas sexuales, me parece que los adolescentes, más que nada, hasta los chicos, ¿no? Sí, sí. Ya ven, sí. no, que Sí. hasta los dibujitos son sexuados. Los dibujitos que ven los chicos, ya 4 o 5 años, ya tienen un contenido sexual. ¿O no es así? Sí, sí. Y por eso hay que estar atentos a ver qué tipo de contenidos, si son válidos, si son buenos para él, si son buenos para su edad o no. Porque también todo esto va acompañado a la etapa que está viviendo. Vos no te podés adelantar a las etapas. Y a veces pueden tener acceso desde sus compu o desde su celu a lugares que no están preparados ellos para todavía. Se producen determinadas... No tienen por qué, claro, porque no estás maduro para poder comprender ciertas cosas. Lo que se tiene Entonces, que entender también es que el chico, aunque sea chico, chiquito, hablemos de una nene 2, 3 años, 4, tiene sensaciones. O sea, y su aparato psíquico no está desarrollado para entender lo que está sintiendo. Y eso, bueno, es lo que pasa después con las determinadas patologías que surgen en la adolescencia, ¿no? Y tiene sensaciones, y son buenas esas sensaciones, y hay que acompañarlo con eso, porque no es genital, no está preparado para la genitalidad. La genitalidad sería cuando sus aparatos reproductores están maduros, en la adolescencia, en la pubertad, como hablamos el otro día, entonces con la menstruación de la mujer, la eyaculación del varón, que son las primeras manifestaciones de que ese aparato reproductor empieza a prepararse para poder tener un encuentro sexual. Ahora, esa preparación física tiene que estar acompañada de una preparación o una madurez psíquica y una madurez de pensamiento. Y ahí es donde uno tiene que estar acompañando y tratando de hablar de ciertos temas, que siempre buscar la manera, si el hijo o la hija no lo sacan, tratar de buscar, que puede ser a través de una canción o algo que uno vio, algo que escuchó y lo trae ahí, buscar el momento también, ¿no? De tirar algo a ver si se puede hablar de esto, no refiriéndolo a la persona de su hijo o su hija. Se puede hablar en términos generales, a ver qué piensa, ¿no? Cuando empiezan, bueno, ¿qué piensan, por ejemplo, de un hecho violento de un hombre hacia una mujer? O ya ahí se está hablando de sexualidad, se está hablando de las maneras de relacionarse con el otro. ¿Qué harían en ese caso? Si yo tengo a alguien y digo, ¿y vos qué harías en ese caso? No lo estoy hablando a ella, le estoy tratando de decir, ¿qué harías si un hombre que también tratar de despejar esto, no es solo un golpe? ¿Qué harías si te descalifica? Si vos que la violencia psicológica es peor que un golpe. Claro. El golpe se cura, pero la violencia... Que empezás a notar que no te habla, que te cela demasiado, que te está alejando de que está siempre triste, que no te veo feliz, o no, pueden hablar de otra persona, ¿no es cierto? Pero estas cuestiones se tienen que instalar para conversarlas. No solo, y por supuesto también, las medidas preventivas para cuidarse, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasa? Yo pienso que si vos desde niño fuiste acompañando los cuidados preventivos de lo que fuera, la alimentación, la manera en que se conducen en la casa, las cosas que tocan y que pueden ser peligrosas o no,
los juegos, si son demasiado a lo mejor arriesgados, si se pueden dañar. Si yo he cuidado, límites. ¿sí? Si yo lo he acompañado en eso, ¿qué es eso del cuidado, el autocuidado, el cuidado del otro? Me parece que tengo asegurada una buena parte de lo que va a ser su proceso en cuanto a la adolescencia y las relaciones con otros. Porque ya lo tiene internalizado, que es esto del autocuidado. Si bien es cierto que cuando se es adolescente, y el otro día hablamos de la oposición, pero la oposición a veces adentro de casa, ahí como para... Y después cuando sale afuera, está internalizado lo otro. Claro. Eso, yo confío en eso, ¿no? Y que si transgrede, bueno, está llamando exageradamente la atención por algo, y bueno, ahí sí habrá otro tipo de intervenciones. Cuando se pasó, digamos, en querer mostrarme cuánto sufre, ¿no? Claro. Entender también que estas cosas de los adolescentes, ¿no? Que uno dice, ay, este chico no sé, no lo aguanto más, o mirá lo que hace, que también es un pedido de auxilio lo que le está pasando. Está pidiendo que algo le pasa, necesita ayuda, necesita ser escuchado. Eso. Yo creo que la escucha, no apurarse a juzgar. Me parece que hay que estar firmes para escuchar lo que sea, porque a veces lo que vamos a escuchar quizás no nos guste demasiado, pero no nos tenemos que apresurar a juzgar ni a contestar a veces. Simplemente tomarnos el tiempo suficiente para, o puede decir uno, esto lo voy a consultar, la verdad que me dejas un poco pensando, no se me había ocurrido. No hay por qué salir al encuentro enseguida como unos sabiondos totales de que nosotros vamos a solucionarles todo y además sabemos todo. Porque no siempre sabemos todo. Y me parece que buscar el momento, la intimidad, poderle brindar un espacio y si hay señales, siempre hay señales o signos que nos van a demostrar que algo lo tiene inquieto o inquieta, y entonces ahí estaríamos para ver qué le está pasando. Bueno, pero ahí volvemos a lo que dijiste antes, como padre también, para darse cuenta de las señales que pueden estar dando el chico, se tiene que haber construido un diálogo desde chico, ¿no? Porque si nosotros no lo construimos cuando eran chicos, de grande tampoco nos vamos a dar cuenta qué le está pasando. Si es normal, si no es normal, porque la comunicación se hace de a dos. O sea, si no nos comunicamos de chico y no sabemos la forma de actuar de ese nene en la adolescencia, se nos va a complicar un poquito, me parece. Claro, porque nosotros a veces creemos que él ya está cuidado porque yo ya le dije todo. Yo ya le dije lo que tiene que hacer. Bueno, vos le dijiste, pero no escuchaste. Claro, ya le puse límites y le reté y no es así. Claro, yo ya está. Yo ya sabe él lo que tiene que hacer, ella lo que tiene que hacer. Y si no lo hace, bueno, no es tan así, porque ya te digo, ejercen influencia a otras personas, ¿no? Y entonces yo no puedo, y aparte no lo puedo tironear así. Yo no lo puedo tironear de esa manera a mi hijo, a mi hija, ¿no? Además podemos pensar que una mamá a lo mejor está con su hijo solita, una mamá que está criando a su hijo varón, ejemplo, y con los famosos estereotipos, no sé si le puedo hablar al varón de estas cosas porque yo soy mujer, y entonces no le voy a decir al varón, pero también se juega. Entonces si no hay, ¿por qué tiene que ser un varón? Esto también está para preguntárselo. Claro. ¿Qué es privativo del varón hablar con el varón y de la mujer hablar con la mujer? Bueno, ¿Qué pasa? Que hay otras variantes sexuales, ¿no es cierto? Porque también hoy se visibilizaron otras identidades sexuales que también están luchando por sus derechos y son válidas, ¿no? Y cómo eso puede ingresar en un adulto, cómo lo puede tomar, su elección. Sí,
Me hiciste acordar también muchas mujeres que crían solas a sus hijos, ¿no? Sin la presencia de un padre. Y dice, ¿y cómo hacer porque no tiene padre? O sea, lo que es el padre es una función. La madre coloca al chico en sus límites, esa función. Función padre puede ser un abuelo, la madre misma poniendo un límite. O sea, no es que el chico va a salir mal. Claro. Una mamá que trabaja, ya hay ahí una función como, bueno, esto es un poco de psicoanálisis, pero es así, como ejerce un límite. Mira, yo no estoy dispuesta todo el tiempo porque tengo que trabajar. Claro, lo que entender que la función, el padre o madre son funciones que llevan al chico para que la crianza del chico es una función. O sea, que la madre puede ejercer las dos funciones, pero saber poner los límites. No es que el chico, porque no tenga un padre presente, va a ser en la adolescencia un adolescente, no sé, que no tenga límites. Eso lo fija el mayor que lo cría, no tiene que ser el padre o la madre. Puede ser un abuelo, un tío. Sí, o no, yo te vuelvo a decir, qué sé yo, una mamá, porque estamos muy también estereotipados con esto, de que la mujer sabe cosas de mujeres y los varones saben cosas de varones, y que entonces nos olvidamos que estamos hablando de personas, y humanos somos todos. Entonces es cierto que quizá hay cierta información que no tenga yo del otro sexo biológico, pero eso no quiere decir que no sepa de sensibilidad, por ejemplo, y que a la hora de sufrir somos seres humanos. Entonces estamos sufriendo, no tiene que ver cómo sufre un hombre o cómo sufre una mujer. Eso fue aprendido. Que el hombre, por ejemplo, tiene que mostrarse menos sensible, más macho, más fuerte, más... Eso fue aprendido. Algunos dirán, y bueno, pero le vas a sacar la... No, porque la cultura ha determinado estas cuestiones. Lo único natural en lo sexual son los animalitos. Por ejemplo, el animal tiene instinto, entonces no se equivoca en su elección de objeto sexual, porque lo tiene predeterminado por su instinto. El animal sabe, yo siempre les hacía el chiste a los chicos, un perrito no se enamora de una gatita. Un perrito, entonces porque ya tienen ellos predeterminado su objeto de deseo y demás. El ser humano no. Entonces, en ese deseo... dejó al bebé tirado, tuvo un bebé y lo dejó en un baldío tirado, no tiene instinto de madre. No, las madres no tienen instinto, porque los animales no hacen eso, no hay instinto. Es monstruoso, pero no es por instinto. Es algo monstruoso, pero no tienen instinto. Y los códigos éticos rigen para los seres humanos, no para los animales. Claro. Un animal no es malo, hace lo que tiene que hacer. Si nosotros no lo entendemos, puede que no lo entendamos. Lo peor para los animales es vos sabés que estoy estudiando psicoanálisis, perdón si me pongo un poco freudiana, pero decía que lo peor para los animales fue haber caído en la civilización, porque están, esto sería más lacaniano, vallado por el lenguaje. O sea que lamentablemente a los animales les llegó el lenguaje y es lo que los pervierte. ¿O no es así? Sí, bueno, ahí ya entraríamos en muchos detalles, pero bueno, sí. Es la manera en que yo simbolizo lo que veo. Un niño dice... No, lo digo por lo que hablábamos de los animales del instinto, por eso lo digo. Mientras tengan el instinto sin tener que le pase el mientras no haya lenguaje, todo va bien. Claro, sigue el animal. Ahora después sí. El animal ya empieza a ser diferente, porque uno le empieza a dar sabores, porque le empieza... Nos fuimos para otro lado, pero bueno, sí. El lenguaje... Y los seres humanos, por supuesto, nuestra sexualidad es sumamente compleja. ¿Qué nos da placer? Tenemos, además, que tener la libertad de saber, sin dañar a los demás, qué es lo que nos da placer, qué es lo que nos define en nuestra sexualidad en cuanto a la manifestación de nuestros afectos, desde eso a la forma de relacionarnos con los otros.
Mientras sea, vuelvo a decir, el respeto por sí mismo y por el otro, yo creo que eso debe tener otras libertades, ¿no? Y eso se va construyendo, ese respeto se va construyendo. ¿A qué siento yo? Por ejemplo, que alguien sepa, que un hijo sepa, una hija, qué quiere y qué no quiere hacer. Que desde chiquitito uno le vaya marcando, mirá, cuando vos algo te incomode, eso no está bien. Mínimo tenés que plantearlo. Uno ya le abre una puertita ahí. Cualquier cosa que te incomode está mal, porque a vos te incomoda. Yo siempre pongo el ejemplo de que cuando uno era chiquitito, le decía, estoy exagerando, pero es así, vos te ibas yo recuerdo que iba a un pueblo cercano y mi mamá me hacía besar a todas las señoras que conocía a ella de antes. A mí me aterraba eso, yo no quería darle besos a tanta gente. Pero tenías que hacer. Tenías que hacerlo. Hoy uno entiende que, bueno, el beso no es cualquier cosa. Un saludo, sí. O uno le puede decir, buenos días señora, ¿todo bien? Pero yo no tengo por qué tocar a otro o darle un beso. Y otro dice, pero no exagerás. Y no, porque no quiero dar besos. Pero sí puedo ser respetuoso y decirle, buenos días, buenas tardes. Claro, escuchar lo que a uno le molesta. Ahora que decís esto, Silvia hizo una pregunta, me dejó una pregunta en Instagram. La hija está por tener familia, Nadia, y tiene la hermanita, ¿no? Entonces ella dice, ¿cómo explicarle que 3 años, 4 años tiene, Mía? ¿Cómo explicarle que mamá se va a ir al sanatorio a tener a su hermanita y ella se queda en la casa? ¿Cómo le explica a la abuela para que no crearle angustia? Bueno, hay cosas que son un poquito inevitables, pero seguramente ya las fueron preparando para la incorporación de este hermanito o hermanita a la casa, a la familia. Entonces, de la misma manera se le debe plantear, comparándolo con ella. Cuando vos naciste, contarle la historia de ella por ahí, ¿no? ¿Qué pasó cuando vos naciste? Mamá tuvo que ir a un lugar que los doctores me ayudan para que el hermanito nazca, voy a faltar a lo mejor 2 días, no más, voy a volver con tu hermanito. O sea, claramente explicarle en la medida de también un lenguaje sencillo para esa edad. Pero ir acompañándola con esto y bueno, la angustia por ahí va a estar, pero tener bien organizado con quién se va a quedar, dejarlo bien claro con quién se va a quedar. Siempre los chicos, y eso también tiene que ver, ¿no es cierto?, con la confianza, que lo que le dicen va a suceder. Ahora, hay, por supuesto, imponderables, que por ahí se tenga que quedar un día más porque, qué sé yo, hay que controlar algo. Puede ser. Bueno, se le va explicando, pero decirles con claridad. No mentirles. No mentir, no ocultarles porque así no tienen angustia. ¿No? No, irle con la verdad, cortito, claro, pero ya saben lo que... Es tan lindo que un hijo o una hija sepa qué va a esperar de sus padres, que ya sabe que va a venir. No, que puede contar con ellos, por ejemplo, que lo que le van a decir así es, le da una seguridad y una confianza para que el día de mañana esto que estamos hablando también pueda hablar de otras cosas. Porque también, si cuando venga su hermanito a casa siente tristeza, siente celos, siente enojos, nadie le puede decir, qué feo lo que estás sintiendo, mirá, vino la hermanita. No, siente celos. Emociones hay que son emociones. Bueno, eso es sexualidad. Eso claro. Es sexualidad. ¿Cómo siente la sexualidad? Ahí no es eso la gente por ahí lo confunde, ahí no están en juego los genitales. No, las emociones tienen sensaciones, tienen... Pero esos celos después se van a trasladar a otras relaciones. Sí. Si no fueron bien, no sé cómo poder, bien atravesados,
eso, claro, bien andados por ahí, esos celos, son los mismos celos que después va a sentir con una pareja cuando se sienta desplazado o desplazada porque vino un hijo o porque, o sea, esos celos quedan así medio flotando y dando vueltas sin resolver. Yo siempre digo que en la vida se actúa y cambian los protagonistas, pero el acto es el mismo, o sea, la obra de teatro es la misma. Si vos, sí. Eso que vos decís, si en tu obra de teatro chiquito te desplazaron y vos sentiste eso que no lo pudiste elaborar, no lo pudiste hablar de grande, como bien lo dijiste, la escena va a ser la misma, voy a sentir, qué sé yo, se va a ir mi hermana, claro, o mi mamá, y yo voy a sentir celo. La sensación de, pues si me mintieron, alguien dijo, ahora vengo y no vino más, claro. Yo voy a sentir eso, el abandono. Cuando sea grande, la pérdida, alguien se va y yo voy a sentir que la pierdo, porque tengo internalizado que el que se va no vuelve más, o me mintió, me dijo. Entonces, eso es la construcción de las emociones. Y está bien que alguien diga, pero yo te voy a extrañar. Ay, sí, yo también. O decir, pero yo antes tenía más tiempo y ahora, bueno, dejarme claro que no va a haber todo ese tiempo. Va a haber otras cosas, pero ese tiempo que yo le otorgaba, ¿por qué? Porque cuando vos eras chiquitita, mamá también estaba mucho tiempo amamantándote, y se le puede ahí mostrar fotos y explicarle, hay muchos cuentitos también que pueden ayudar, y explicarle con la verdad, eso va a pasar. Qué sé yo, bueno, cuando venga el bebé yo puedo estar acurrucadita con mi hija y mi bebé amamantándolo, ya no va a ser como cuando la tenía solo a ella y estaba ahí amorosamente mirándola a los ojos y amamantándola, porque la sexualidad también es esto, ¿no? Es esta amorosidad que se presenta desde el vamos con la relación madre-hijo. Claro. Y eso es sexual. Después se va viviendo toda la vida. Eso son los fundantes, son los primeros encuentros, que van a fundar todo lo que venga después. Y no estamos hablando de ideales, no fabriquemos así que, ay, porque si no estuvo con la madre y entonces, no soy tan de pensar que si no se puede dar después. Lo bueno es que si lo que no pudo establecerse en un momento puede establecerse después, siempre y cuando lo tenga presente y lo quiera restablecer. A nivel de las emociones estoy hablando, pero hay una impronta que nos queda. Y en cuanto a la sexualidad en adolescentes, ¿cómo se encara? ¿Cómo se hace en las escuelas? Debe ser difícil, me imagino, ¿no? Charlar de estos temas con un adolescente. Sí, también porque hay como una actitud a veces del adolescente que ya lo sé eso yo. Eso ya lo sé. Otra vez lo mismo, nos van a hablar otra vez del género, de los estereotipos, nos van a hablar otra vez, a veces hay ese tipo de conducta en el adolescente. Pero si no pasa nada, está todo controlado, está todo bien. Y entonces ahí a veces hay que ser bastante creativos para empezar a hacerlos pensar, ¿no? Primero, cómo son sus prácticas. Porque tenemos que pensar también que hoy la sexualidad quizá es más activa a más temprana edad. Sí. Y la otra es... Lo que decíamos antes, tampoco el aparato psíquico está preparado. Claro, por ejemplo, una mujer, una jovencita, muy jovencita, que queda embarazada y de pronto es madre. Entonces, un impacto porque no estaba para juguetear ahí con el grupo, hacer juntadas, salir, y de pronto es mamá. Entonces esto a veces lo tienen que comprender, volviendo a lo que yo hablé la otra vez. ¿Cuáles son las consecuencias de algo y si lo elegiste? ¿Vos elegiste ser mamá? Bien. ¿Me diste las consecuencias del ser mamá antes? ¿Lo pudiste hablar? ¿Lo hablaste con tu pareja o no? Si no fue tu pareja, ¿no pensaste esto que vas a ser una mamá que va a criar a su hijito sola, a su hijita?
cómo es, o sea, estas cosas hay que empezar a cuestionarle. Yo no digo, uy, qué horror, una mamá adolescente es... no, simplemente que pudo medirlo, pudo pensar en estas consecuencias. Si hay hoy, por hoy, esto sí es cierto, las medidas preventivas para que no se produzca el embarazo son múltiples. Y si no lo sé, le puedo ir a buscar la información. O sea, hoy todos están en todo su derecho de ir a un ginecólogo, una ginecóloga y que le brinden toda la información porque esto está dentro del... ¿Está dentro? Derecho del ESI. Tienen el derecho a recibir información. Con o sin un adulto. Que antes no, había que ir con un adulto para que te informen, hoy no. Entonces, yo tengo al alcance eso. ¿Yo qué le voy a acercar desde esto? Mirá, tenés esta posibilidad, Es tu derecho de ir a informarte con información veraz a un profesional y te tiene que informar. Podés ir con tu pareja, podés ir solito, podés, ¿no? O si yo tengo otra orientación sexual y quiero saber y me quiero informar o sea, estás en todo tu derecho de ir a informar, además de la escuela, los hospitales, un montón de lugares. Bueno, no sé cómo íbamos a esto, pero ¿cómo se instala esto? Bueno, haciéndole quizá un poquito mover ciertas cosas que ellos creen como seguras. Y total, bueno, y entonces ¿por qué sigue existiendo embarazos que quizá no estaban pensados? ¿O por qué entonces se sigue circulando esto o sigue habiendo esto de la manipulación de parte de algunos hombres con las mujeres? Entonces se tendría que haber terminado todo esto. Quiere decir que no está todo tan claro. No. Entonces quiere decir que la cuestión no viene por el exceso de información, sino que viene por la instalación de una incorporación o una percepción, una autopercepción de qué quiero yo, qué no quiero, dónde tengo que decir que no, esto me gusta, esto no me gusta. Eso es lo más difícil de adquirir. Y eso es lo que tenemos que apostar como familia, que le vamos a ir brindando a eso. ¿Estás segura? ¿Esto es lo que querés vos para vos? No decirles, ya mismo dejás a ese muchacho porque... No. No, el diálogo. Empezar a cuestionarle eso. Empezarle a cuestionar, porque si uno le dice eso, es probable que quizá la otra persona, supongamos que está frente a una persona manipuladora. Y si yo me voy a oponer, no voy a ganar. Y no es una cuestión de ganar o perder, sino que no va a surtir efecto. No me va a escuchar. No me va a escuchar a mí. Por más mamá que yo sea. No me va a escuchar. Entonces yo lo que tengo que aplicar es también cierta creatividad para ver cómo hago para instalar algo del orden de la pregunta, de la incomodidad, que por ahí me la descalifica. Pero yo sé que si estuvo todo este diálogo antes y hubo toda una serie de confianza, esto que hablamos antes, yo creo que va a dar resultado. Eso es, por supuesto, es discutible. Pero, no sé, yo pienso que sí. Yo pienso que hay que creer en eso, ¿no? Entonces, cuando te dicen yo ya sé, estos comportamientos que son propios también de la adolescencia, no hay que tomarlos tan en serio. Y a ellos les gusta debatir. Cuando yo les digo, bueno, a ver, les decía, ¿qué es ser hombre, qué es ser mujer? ¡Oh, qué difícil! Qué difícil es conceptuar qué es ser hombre, qué es ser mujer. ¿Y de dónde lo hacían? Desde los estereotipos. Claro. Era una trampa la pregunta. Era una trampa. Porque ahí lo que surgía que eran los estereotipos. Qué es ser hombre, qué es ser mujer. Y unas peleas. Ustedes dicen que nosotros somos machistas y ustedes histéricas y así. Entonces después se decía, bueno, ¿de dónde están hablando? Desde lo que creo que se tenía que comportar, las expectativas que se espera del hombre y de la mujer. Están hablando desde los estereotipos, no desde las elecciones.
Así que bueno, eso sería un poco. ¿Cuál sería para Mirta que es ser hombre y ser mujer? Ah. Yo te voy a hablar de los estereotipos. Yo también te voy a hablar de los estereotipos, porque es tanto el atravesamiento, yo creo que es un aprendizaje continuo. Básicamente, mi edad, básicamente, porque nosotros tenemos unos mandatos y además instalados a través del miedo. Nosotros quizá no accedíamos a ciertas cuestiones o prácticas sexuales porque le teníamos terror, teníamos miedo, nos educaban con el miedo y eso tampoco es válido. Mirá, lo que te puede llegar a ocurrir, sí. Entonces la verdad es que vos sola. Y arreglate, si te vas de esta casa, con todas esas cosas vos decís, bueno, la verdad, y que quizás podían llegar a ser ciertas. ¿Cuántos casos hubo de padres que han echado a sus hijos por otra elección sexual? A lo mejor porque le decía que era homosexual o porque, no sé, porque había quedado embarazada. Yo creo que todavía hay familias así. Sí, hay. Sí, porque yo viví con algunas chicas en la escuela. Entonces, vos decís, claro, semejante terror, ¿qué te ibas a animar? Entonces nosotros, la verdad que deconstruir, una persona de mi edad, deconstruir esos mandatos, me parece que no te podría responder si no es también desde los estereotipos. Claro. Yo trato una y otra vez de pensar una mujer que es una mujer. Y no puedo no pensarlo desde ahí. ¿Sí? Pero a mí me parece que también los jóvenes y todos estos movimientos que están deconstruyendo todos estos estereotipos nos ayudan a pensar. Podemos estar de acuerdo o no, pero nos ayudan. La mujer con sus derechos, una mujer puede, la mujer que ahora se expresa, que visibiliza, que se posiciona. Antes no, eso no existía antes, no estaba eso. A mí me produce admiración. No estaba permitido. No estaba permitido. Una mujer que se hace visible en lo que fuera, ¿no es cierto? También en su profesión, una mujer que es independiente, pero que yo veo, porque acá sí que hay muchas variables dentro de lo que es, por ejemplo, todo lo que es el feminismo y demás. Pero no pensemos que está bueno ponerlo en cuestión. Podemos adherir a uno, a otro, y hay diferencias. Y algunas ni las comprendo siquiera, No me voy a dar de que las sé todas, no las comprendo, o no las sé. Pero me parece mucho mejor la situación en la que estamos que la que estábamos antes. Claro, que puedan tener elección, que elijan lo que quieran. Para la mujer es altamente importante. Digo para la mujer porque era en este punto quien estaba subsumida bajo los dictámenes del varón. No el varón, sino esta cosa estoy hablando de situaciones de poder. Sí, entendí. Así que bueno. Y después sí, bueno, podemos pensar el tema de, por ejemplo, que se da en el ESI, las infecciones de transmisión sexual, que tampoco la conocen del todo, cómo se previenen las infecciones, ahora se llaman las ITS, cómo prevenir, cómo son los métodos, los nuevos métodos anticonceptivos, cómo adherir a uno u otro, o sea, no son todos los métodos para cualquier persona, sino que también está de acuerdo a lo que yo, mi relación, favorezca al mayor comodidad y placer. Se habla también de la trata de personas, se habla de el consumo de drogas. Sí, no está como es, sí, pero sí, está, por supuesto siempre lo tratamos también. También el hecho de que el consumo de drogas o de algunas sustancias pueden aniquilar mi posibilidad de elegir. Claro. ¿No? Eso, bueno,
que también es discutible conmigo en ese sentido, pero sí, yo creo que, no sé, hay que estar, me parece a mí tan lindo no tener que, me parece tan bueno poder divertirse y poder sentir placer por mí nomás, Sí, y no tener sin que recurrir a algo de la droga, ¿no? Sin que ahora sí, que ir yo lo quiero hacer por otra razón, claro. pero no para que a mí me instale como un sujeto deseante. No, eso me gusta construirlo a mí y trabajo para eso, ¿no? Qué difícil, ¿no? Darle ese mensaje a la juventud. Que lo puedan entender más que nada, ¿no? Y cuestionar, que lo puedan cuestionar, que lo puedan cuestionar, a ver si sí o no. O sea, para después elegir, primero yo tengo que cuestionar. Sí. No. Así que bueno, no sé si hay... No, preguntas, ¿no? ¿Querés decir algo más que te haya quedado con ganas de hablar? Era de adolescentes. Claro, sí, porque no hablamos en general y no, pero el adolescente, volvemos a esto de, a mí me parece que se va preparando. Si yo tengo hijos, yo creo que los voy preparando para que cuando sean adolescentes no me sorprenda, como dije la otra vez. Y entonces, aún este tema, otra es, no me van a contar todo. Recordemos, cuando eras adolescente no contás todo a los padres. Acá tengo una, sí, tengo una ¿qué pregunta cosas puntuales puede hacer? Sí. Una pregunta que me parece interesante. ¿Por qué en estas épocas las nenas salen tan sexualizadas en las fotos que posan en las redes? Te postean, perdón. Sí, sí. Las nenas. Por supuesto que es otra vez algo que está como naturalizado, como una nena, por ahí un video de una nena haciendo un perreo, sí. ¿Cierto? Con unos movimientos tan sexuales, que no, desde la nena son inocentes, o sea, los hace porque otros lo hacen y les parece gracioso, pero estamos a veces en un contexto de adultos que no entienden eso, ese juego, digamos, porque yo siempre entiendo que eso es un juego. El tema es que hay adultos que no están en esa línea de juego, sino que son perversos. O sea, la perversión viene del lado del adulto, y entonces esa nena que no tiene cuidado de lo que postea, eso se habla mucho con los chicos también. ¿Qué tipo de fotos poco cuidadas y por qué? ¿Por qué? Porque hoy por hoy esta barrera entre lo privado y lo público, la verdad que está desdibujada. ¿Por qué? Porque también está desdibujado en los medios. Claro. O sea, si hay, no sé, no quiero dar nombres de una actriz o cantante que se muestra de determinada manera. Y con eso tiene un montón de admiradores y tiene trabajo donde son bien pagos. Claro, y, o sea, todo... muy preciosa, fíjate vos, y ahí gana, es un modelo. Yo hoy dije que los referentes o socializadores no son solo la familia, es la familia, la escuela, los amigos, la cultura, y hoy, con mucho peso, los medios de comunicación, las redes. Entonces, y eso da admiración. ¿Qué hay que hacer ahí? Y eso de poner en cuestión. El día de mañana vos vas a subir una foto, hoy, que para vos es inocente, es un juego de a ver qué pasa, me pinto la boquita y me pongo en ropa interior. Mañana se te va a jugar en contra quizá. Claro. Porque esa foto puede ser o mal utilizada o puede jugarte en contra por un trabajo o no lo sé. ¿Me diste vos? Esos no lo miden. ¿Me diste vos qué puede pasar con una inocente foto que pongo porque mirá qué graciosa estoy, qué linda estoy? Además que a veces son